El fulgor de los flashes de los paparazzi era una droga, y Lennox Caldwell era un adicto sin remedio, de pie bajo los arcos dorados del Grand Palais de París, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de una mujer que no era su esposa, se sentía invencible. El aire, espeso con perfume caro y ambición, era suyo para respirar. Era un rey en una corte extranjera, y su amante, Diana, la joya brillante en su brazo. Le había dicho a su esposa embarazada, Clara, que estaba en un retiro de negocios en Ginebra, un mal necesario para cerrar un trato. No tenía ni idea de que el trato era una mentira, el retiro una farsa, y que la mujer que había dejado atrás en su tranquila casa de Madrid no solo lo estaba esperando, sino que esperaba el momento perfecto para detonar la bomba dorada y hermosa que había construido justo bajo sus pies. Lennox Caldwell no solo entraba en una habitación, la conquistaba. A los 38 años, era el arquitecto de su propio universo, el director ejecutivo y fundador de Caldwell Analytics, un gigante de la minería de datos que lo había hecho multimillonario antes de cumplir los 35. Era un hombre forjado en el crisol de la ambición de Wall Street y la disrupción de Silicon Valley, y vestía su éxito como un traje a medida, perfectamente confeccionado, intimidante y descaradamente caro. Su vida era una colección curada de victorias, el ático con vistas al Parque del Retiro, la flota de coches relucientes en su garaje con clima controlado, y la esposa que era, según todos los indicios, su mayor adquisición. Clara de la Rosa no era como las otras mujeres de su círculo. No era una socialité que comía, una filántropa que presidía comités por prestigio, o una exmodelo aferrada a los vestigios de su juventud. Ella era tranquila, la riqueza heredada de la dinastía textil. De la Rosa le daba una gracia y seguridad que el dinero nuevo como el de Lennox solo podía emular, nunca poseer realmente. Se movía con una elegancia discreta, su inteligencia una luz suave y constante, en lugar de un resplandor cegador. A Lennox le había encantado eso de ella. Era un contraste perfecto con su propia brillantez abrasiva. Ella era su santuario, el puerto tranquilo en su implacable tormenta de ambición. Pero últimamente, el santuario había comenzado a sentirse como un museo. Sus conversaciones, una vez vibrantes y desafiantes, se habían reducido a la logística doméstica. Su embarazo, ahora en su 5º mes, debería haber sido una fuente de alegría compartida. En cambio, para Lennox, se había convertido en otra casilla marcada en la lista de verificación de una vida exitosa. También hacía que Clara estuviera más cansada y retraída. Había dejado su puesto como curadora senior en el Museo del Prado para centrarse en su salud, y Lennox lo veía como un retiro a un mundo que no podía monetizar ni dominar. «¿Qué hiciste hoy, cariño?», preguntaba, aflojándose la corbata mientras entraba en su casa cavernosa. Estaba investigando técnicas de tejido renacentista, podía responder ella, con el rostro iluminado por el resplandor de su portátil. Es fascinante cómo usaban el sumaque y el índigo para crear... «Fantástico», la interrumpía Lennox, ya sirviéndose un Macallan de 25 años. «Roberto Montero está tratando de quitarme a mi jefe de ya. ¿Puedes creer la audacia? El mundo de ella, el arte, la historia y la cultura, se había convertido en su mente en una serie de pasatiempos pintorescos y poco lucrativos. Estaba anidando. Era natural, se decía a sí mismo, pero también era aburrido. Y Lennox Caldwell odiaba estar aburrido. Diana Torres era el antídoto al aburrimiento. A los 24 años,
Era una supernova de ambición. Una influencer de Instagram, cuya moneda era abdominales esculpidos, bikinis estratégicamente usados, y una sed insaciable de protagonismo. Lennox la había conocido en una conferencia de tecnología en Miami. Ella no había sido una oradora. Había sido contratada para añadir ambiente en la fiesta VIP posterior. Se le había acercado no con la deferencia a la que estaba acostumbrado, sino con una mirada audaz y evaluadora. A ella no le importaban sus algoritmos de datos. A ella le importaba el tirón gravitacional de su riqueza. Su aventura fue una inyección de adrenalina. Eran cenas clandestinas, en lugares tan nuevos que aún no habían sido reseñados. Eran regalos caros, una pulsera Cartier por aquí, un jet privado a un fin de semana en el Caribe por allá. Era la emoción de lo ilícito, el impulso del ego de ser deseado por una mujer que tenía la mitad de su edad, que representaba el pulso vibrante, insípido e intoxicante de la celebridad moderna. Diana era todo lo que Clara no era: ruidosa, exigente y totalmente transaccional. Con ella, no era un marido. Era un benefactor, un rey. Se acerca la Semana de la Moda de París, le había susurrado Diana una tarde, deslizando el dedo por su teléfono mientras yacían en las sábanas de seda de una suite de hotel boutique que él tenía para estas ocasiones. El desfile de Aure es al que hay que ir. Es imposible. Todo el mundo se muere por ver qué hará Olivier Dubois a continuación. Lennox nunca había oído hablar de Aure o de su diseñador. Dalo por hecho, había dicho, la osadía energizándolo. Mover hilos era su pasatiempo favorito. Unas pocas llamadas a su firma de relaciones públicas, una donación benéfica al Fondo Cultural Correcto y 2 entradas en primera fila fueron aseguradas. Era una demostración de su poder, un regalo que podía dejar a sus pies. «No puedo creerlo, Lennox», había gritado, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. «Vamos a estar en primera fila, yo en Aure». «Tengo que ir a Ginebra por unos días», le dijo a Clara esa noche, evitando cuidadosamente su mirada mientras empacaba una maleta. «Estoy finalizando la fusión con la firma de datos suiza. Es inevitable». Clara levantó la vista de su libro, su expresión plácida. Una pequeña y triste melancolía se agitó en sus ojos, una mirada que él se había vuelto experto en ignorar. «Claro, Lennox, el trabajo es lo primero. Será mucho tiempo. 3, 4 días como mucho», dijo, la mentira saliendo con una facilidad practicada. «Volveré antes de que te des cuenta. Tú descansa. Cuídate a ti y a nuestro pequeño». Le dio un beso superficial en la frente, el aroma de su jabón de lavanda y manzanilla, un marcado contraste con el embriagador perfume de ámbar que se le había pegado de su tarde con Diana. Sintió una punzada de algo, culpa, tal vez, o un leve eco del hombre que solía ser. Pero lo reprimió. Ginebra era la historia, París era la realidad, y la realidad era mucho más emocionante. Después de que él se fue, el silencio de la Casa de Madrid se posó sobre Clara. Por un momento, se permitió que su máscara plácida cayera. Su mano se dirigió a su vientre suavemente hinchado, un gesto protector y resuelto. Cogió su teléfono, no para rastrear su vuelo a Ginebra, sino para abrir una aplicación de mensajería segura. Un nuevo mensaje apareció de un contacto llamado OD. La prueba final fue un éxito. La colección es impresionante. ¿Estás lista para esto? Los dedos de Clara volaron por la pantalla, su respuesta rápida y segura. Acaba de irse. Cree que va a Ginebra.
No tiene ni idea de que está volando directamente a nuestro teatro. Nací lista, Olivier. Cerró la aplicación y abrió otra. Un portal bancario. Se desplazó hasta una línea de hace 6 meses. Una transferencia de 8 millones de euros, enrutada a través de una serie de empresas ficticias, antes de aterrizar en las cuentas de una casa de moda parisina, en apuros, visionaria, pero casi en bancarrota. El nombre de la empresa receptora era simple: Aure. Clara de la Rosa, la esposa tranquila y embarazada con sus pasatiempos pintorescos, cerró su portátil. Tenía su propio viaje que preparar, y a diferencia de su marido, no tenía ninguna razón para mentir sobre su destino. Iba a París a revisar su inversión. El jet privado descendió a través de las nubes parisinas como un dardo de plata. Abajo, la ciudad se extendía, un tapiz de tejados de pizarra gris y luces brillantes. Diana pegó la cara a la ventana, capturando el descenso para sus 2 millones de seguidores de Instagram. La leyenda ya estaba redactada en su cabeza. Aterrizando en la ciudad del amor, con mi hombre misterioso. París, Mr. PFW. Vida de jet set. Bendecida. El concepto de hombre misterioso era la regla de Lennox, un delgado velo de discreción en el que él insistía. Solo añadía a su atractivo, razonó ella, haciendo que sus seguidores especularan salvajemente. Es aún más hermoso de lo que imaginaba, suspiró, volviéndose hacia Lennox. Lennox apenas echó un vistazo por la ventana. Estaba en una llamada, su voz aguda y dominante. No, las proyecciones del tercer trimestre son bajas. Necesitamos ser más agresivos en los mercados emergentes. Programa una reunión de la Junta para el lunes por la mañana. No me importa si voy a tener jet lag. Haz que suceda. Terminó la llamada y finalmente le ofreció a Diana una sonrisa de autosatisfacción. Lo siento, el imperio nunca duerme. La frase estaba destinada a impresionar, y lo hizo. Para Diana, su poder era lo más atractivo que tenía. Era la llave que le abría este mundo. Su llegada fue impecable. Un Mercedes clase S negro los llevó desde el aeropuerto privado de Le Bourget hasta el Hotel Plaza Athénée, en la prestigiosa Avenue Montaigne. El vestíbulo era una sinfonía de mármol, cristal y los tonos apagados de los ciudadanos más ricos del mundo. Su suite era una maravilla de opulencia parisina. Un balcón ofrecía una vista perfecta de la Torre Eiffel, que Diana inmediatamente comenzó a explotar para una sesión de fotos, alternando una maleta llena de conjuntos de diseñador que Lennox le había comprado. Él la miraba con una copa de champán en la mano, sintiendo una profunda satisfacción. Esto era la vida. Esto era el éxito manifestado. Él le estaba proporcionando esta fantasía, y la adoración de ella era su recompensa. El desfile de Aure es mañana por la noche, dijo ella, posando con un vestido carmesí. Necesito lucir perfecta. Esta es mi oportunidad de que me noten las grandes marcas, tal vez incluso conseguir una campaña de verdad. Serás la mujer más hermosa allí, dijo Lennox, su voz un susurro bajo. Me aseguraré de ello. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el distrito menos ostentoso, pero igualmente elegante de Saint-Germain-des-Prés, Clara de la Rosa estaba teniendo una experiencia parisina muy diferente. Había llegado 2 días antes en un vuelo comercial en primera clase, pero sin la fanfarria. Se había registrado en un discreto hotel boutique de 5 estrellas, Le Bristol, bajo su apellido de soltera. Sus días no estaban llenos de sesiones de fotos y champán, sino de trabajo tranquilo y concentrado.
Su suite se había convertido en un centro de comando improvisado. Muestras de tela, planos de iluminación y gráficos de asientos estaban esparcidos sobre una gran mesa de caoba. A su lado estaba Olivier Dubois, el genio creativo detrás de Aure. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con ojos amables e intensos y un dedo perpetuamente manchado de tinta. Miraba a Clara no con la deferencia de un empleado, sino con el respeto profundo y perdurable de un co-conspirador. «La caminata final es esta noche», dijo, su acento francés prestando una cualidad musical a sus palabras. La música, las luces, la coreografía, todo está encajando. Es nuestro mejor trabajo, Clara. Tu creencia ha desatado todo. Hace 6 meses, Olivier había estado a punto de perder su taller. Al mundo de la moda le encantaba su arte, pero su falta de perspicacia para los negocios lo había dejado vulnerable. Los críticos elogiaban su visión, pero los bancos estaban reclamando sus préstamos. Se había negado a transigir, a venderse a un gran conglomerado que habría diluido su marca en un producto de mercado masivo. Entonces Clara había aparecido. No había acudido a él como la esposa de un multimillonario aburrida en busca de un proyecto de vanidad. Había acudido con un plan de negocios meticuloso. Había estudiado su trabajo, sus finanzas, su potencial. Vio lo que los conglomerados se perdieron, que el verdadero lujo no se trataba de logotipos, sino de alma. Ella invirtió no solo su dinero, sino su intelecto. Le ayudó a reestructurar el negocio, a asegurar nuevos proveedores y a planear un relanzamiento que sacudiría a la industria. Todo con una condición. Su participación debía permanecer en secreto absoluto hasta que ella decidiera lo contrario. Ella era el fantasma en la máquina, la socia silenciosa cuyo nombre no aparecía en ningún documento oficial. Solo en el fideicomiso privado que poseía la empresa. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Olivier, su mirada suavizándose mientras la miraba. «Todo este estrés no puede ser bueno para el bebé». Clara se puso una mano en el vientre. «Está tranquilo», dijo con una pequeña sonrisa. «Creo que le gusta el ajetreo. Es un de la rosa. Después de todo, construimos cosas». Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Has confirmado los asientos?». Olivier asintió, tocando un punto específico en el gráfico digital proyectado en la pared. «Fila A, asientos 12 y 13, como pediste, directamente en la línea de visión de la salida principal de la pasarela. Tendrán una vista perfecta. ¿Y los fotógrafos?». Los clave han sido informados. Saben que algo grande está sucediendo en el final. Quizás esperan una aparición sorpresa de una celebridad. Estarán listos. «Bien», dijo Clara, su voz volviéndose de acero. «No se puede dejar nada al azar». Esa noche, un giro del destino casi desentrañó todo el plan. Clara y su mejor amiga, Paloma, una abogada corporativa de ingenio agudo que había volado para apoyarla, decidieron tener una cena tranquila en l'Avenue, un restaurante elegante, a tiro de piedra del hotel de Lenox. Se sentaron en una mesa discreta en el interior, disfrutando del relativo anonimato. Mientras terminaban su plato principal, las puertas del restaurante se abrieron. Una ola de murmullos y miradas sutiles recorrió la habitación. Lennox Caldwell había llegado, y en su brazo estaba Diana Thorne, resplandeciente en un vestido plateado reluciente. La copa de vino de Paloma se congeló a mitad de camino de sus labios. «Clara», susurró, con los ojos muy abiertos. «No mires ahora». «Pero
Clara ya los había visto. Su corazón dio un doloroso vuelco. Una cosa era saber de la aventura, ver fotos, planear su venganza desde la distancia. Otra muy distinta era verla en persona. La forma posesiva en que él sostenía el brazo de Diana, la brillante sonrisa falsa que le dirigía al maître d', la forma en que Diana se regodeaba en la gloria reflejada de su presencia. Una ola de dolor crudo y primitivo la invadió, tan potente que casi le quitó el aliento. Por un segundo aterrador, pensó que Lennox la vio. Sus ojos recorrieron la habitación y sus miradas casi se encontraron. Pero su atención fue captada por un rival tecnológico, sentado cerca del frente, y se movió hacia él. Todo carisma y energía competitiva. Clara agachó la cabeza, su cabello cayendo como una cortina para proteger su rostro. «Vámonos», dijo, con la voz tensa. «Ahora». Paloma tiró unos euros sobre la mesa y se escabulleron por una entrada lateral, fundiéndose en la noche parisina. Mientras caminaban a paso rápido por la calle, el aire frío un bálsamo en las mejillas ardientes de Clara. Paloma le puso un brazo reconfortante alrededor. «¿Estás bien?» Clara tomó una respiración profunda y temblorosa, recomponiéndose. El parpadeo de dolor estaba siendo rápidamente reemplazado por una resolución fría y dura. Verlo tan arrogante y tan ajeno solo había fortalecido su determinación. «Estoy bien», dijo, con la voz peligrosamente tranquila. «De hecho, estoy mejor que bien. Simplemente me recordó exactamente por qué estoy haciendo esto». Llamó a un taxi, su postura una vez más erguida y rígida. La cazadora acababa de echar un vistazo a su presa, y solo había agudizado su apetito por la caza. El día del desfile de Oré amaneció con una tensión eléctrica que zumbaba por todo París. Para Diana, se sentía como el día de su coronación. Se despertó con un desayuno de champán y macarons, entregado por un mayordomo con guantes blancos. Lennox ya había organizado un equipo de estilista y maquilladora para que vinieran a su suite. «Quiero lucir icónica», les instruyó Diana, mostrándoles un tablero de inspiración en su iPad lleno de imágenes de supermodelos y actrices de primera línea. Chic pero también sexy, sin esfuerzo pero como si hubiera pasado horas en ello. Lennox observaba la transformación desde un sillón, atendiendo llamadas de negocios y sintiendo un orgullo creciente. Era el gran facilitador, el hombre que hacía realidad la fantasía. Diana, pavoneándose frente al espejo, era un testimonio de su influencia. Incluso había intentado aprovechar su estatus aún más. «Mi gente de relaciones públicas me dice que nuestros asientos son A12 y 13», le había dicho a Diana antes. «Buenos, pero no los mejores. Los asientos centrales del 1 al 5 suelen ser para las Anna Wintour del mundo». Hice una llamada a los organizadores del evento. Traté de que nos movieran. Es una cuestión de respeto. Había sido inusualmente rechazado. La respuesta del equipo de Oré había sido educada pero firme. El gráfico de asientos era definitivo y había sido aprobado personalmente por el diseñador. No se hicieron excepciones. Fue una molestia menor, un pequeño rasguño en su día por lo demás perfecto, pero le molestó. Lennox Caldwell no era un hombre al que se le dijera que no. «No importa, cariño», dijo Diana, sintiendo su irritación. «Estamos en primera fila. Eso es todo lo que cualquiera verá en las fotos. Y una vez que vean mi cara, no mirarán a nadie más». Su confianza fue un bálsamo para su ego. Tenía razón. Era un detalle menor. Lo importante era estar allí. Ser visto. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Clara.
Espero que las reuniones en Ginebra vayan bien. Pensando en ti. Besos. Una nueva ola de culpa, más fuerte esta vez, lo invadió. Se la imaginó sola en Madrid, su vida en suspenso, mientras esperaba a su bebé, mientras él estaba aquí, viviendo esta deslumbrante mentira. Escribió una respuesta rápida. Va genial, muy productivo. Te echo de menos. Volveré pronto a casa. La mentira sabía a ácido. Reprimió el sentimiento de nuevo, con más fuerza esta vez. Se lo compensaría. Le compraría un collar, algo exquisito. Sería un mejor marido cuando regresara. Pero esta noche era para él. Esta noche era para Diana. Al otro lado de la ciudad, la atmósfera en la suite de Clara era de intensidad tranquila y concentrada. No había un equipo de glamour, ni champán. Clara, vestida con pantalones negros sencillos y una blusa de seda, se paró ante un espejo de cuerpo entero. Paloma estaba a su lado, sosteniendo una sola prenda. Era la pieza final de la colección Aure, un artículo tan secreto que ni siquiera había estado en el estudio principal. Era un abrigo, pero llamarlo un abrigo era como llamar a la Capilla Sixtina un techo pintado. Era una obra maestra de terciopelo azul medianoche, tan oscuro que era casi negro. El corte era arquitectónico, con hombros fuertes y una línea fluida que fue diseñada para cubrir elegantemente su forma de embarazada, acentuándola en lugar de ocultarla. El forro era el verdadero secreto. Estaba tejido de un hilo de seda, infundido con plata real, una técnica que Clara había descubierto en su investigación de pasatiempos, que brillaba con un brillo lunar etéreo cada vez que captaba la luz. Era una prenda que hablaba de poder, misterio y feminidad sin complejos. Olivier se ha superado a sí mismo, suspiró Paloma, su compostura leal momentáneamente olvidada. Es una armadura, Clara, una hermosa armadura de terciopelo. Clara pasó la mano por la tela. Es una declaración, corrigió suavemente. Dice, no soy una víctima. Soy la creadora. Soy la madre. Y soy la jefa. Olivier llegó no con la energía frenética de un diseñador en el día del desfile, sino con una calma zen. Miró a Clara con el abrigo y simplemente asintió, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. C'est parfait, susurró. Eres tú. Repasaron el plan por última vez. Olivier caminaría por la pasarela al final del desfile para hacer su reverencia, como era tradición, pero luego haría una señal para un micrófono. Él hablaría del renacimiento de su marca, de la visionaria secreta que lo hizo posible, y luego la presentaría. Clara saldría de los bastidores, caminaría hasta el centro de la pasarela y tomaría su lugar en el centro de atención que había construido para sí misma. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Olivier. Clara miró su reflejo. Vio a la esposa tranquila que Lennox había dejado atrás, pero también vio a la heredera de la rosa, a la inversora astuta y a la futura madre. Todas se estaban fusionando en una mujer formidable. No estoy nerviosa, dijo, con la voz firme y clara. Estoy lista. Vamos a darles un espectáculo que nunca olvidarán. A medida que caía el anochecer sobre París, 2 coches se dirigieron hacia el Grand Palais. Uno era un brillante Mercedes, que llevaba a un multimillonario y a su amante, ambos zumbando de anticipación por el espectáculo que estaban a punto de presenciar. El otro era un discreto Citroën negro,
que llevaba a una esposa embarazada y a su diseñador, ambos llenos de una tranquila resolución por el espectáculo que estaban a punto de crear. Las líneas de batalla se habían dibujado. El escenario estaba listo. El público estaba esperando. El interior del Grand Palais se había transformado. Donde una vez hubo una vasta sala vacía, Olivier Dubois había creado un bosque encantado a medianoche. Imponentes árboles esqueléticos, esculpidos en acero negro, se extendían hacia el techo de cristal. La pasarela era un camino sinuoso de obsidiana pulida que serpenteaba a través de los árboles, y una neblina baja se aferraba al suelo, iluminada desde abajo con una luz azul suave. La atmósfera era dramática, etérea e intensamente hermosa. Era un mundo aparte de las pasarelas blancas, brillantes y estériles de la mayoría de los desfiles. Lennox y Diana encontraron sus asientos, A12 y A13. La molestia anterior de Lennox regresó, ya que vio que su posición no era central, sino a un lado cerca del punto donde las modelos saldrían de la pasarela. Tenían una vista clara, pero se sentía periférica. Vio a su rival, Roberto Montero, sentado en el centro, y le dio un breve y profesional asentimiento. «Dios mío, Lennox, mira», susurró Diana, con los ojos muy abiertos, mientras escaneaba la primera fila. Actrices de primera línea, diseñadores rivales, editores influyentes. Era un quién es quién del mundo de la moda. Estaba respirando el mismo aire enrarecido. Su teléfono ya estaba fuera, tomando fotos discretamente. Esto es todo. Esto es todo. Las luces se atenuaron. Un silencio cayó sobre la multitud. Una única y obsesionante nota de violonchelo resonó en el espacio, y el espectáculo comenzó. La primera modelo emergió de la niebla, luciendo un vestido que parecía tejido con luz de luna y sombras. La colección, titulada Nocturne, era una obra maestra. Fue una desviación del trabajo anterior y más colorido de Olivier. Esto era más oscuro, más poderoso, más maduro. Había trajes a medida en gris carbón, con hombros afilados como cuchillas, vestidos fluidos en índigos y borgoñas profundos, y abrigos que envolvían a las modelos como capullos protectores. Las telas eran exquisitos terciopelos, sedas pesadas y una lana brillante única que parecía beber la luz. Incluso Lennox, cuyo conocimiento de la moda se limitaba a las etiquetas de precio y el reconocimiento de la marca, estaba impresionado. Esto no era solo ropa, era arte, era poderoso. «Es un genio», murmuró, genuinamente cautivado. Diana estaba hipnotizada, su cerebro de influencer calculando el potencial viral de cada look. Cada pieza era una declaración, una futura portada de revista, un momento de alfombra roja esperando a suceder. Este desfile iba a ser legendario, y ella estaba allí presenciándolo. La colección se desarrolló, un look impresionante tras otro. La música se hinchó, una sinfonía de cuerdas y piano melancólico que coincidía perfectamente con la ropa. La audiencia estaba cautivada, un mar de rostros silenciosos y levantados. Esto era más que un desfile de moda, era una experiencia trascendente. El final comenzó. Las modelos caminaron por la pasarela una última vez en una impresionante procesión. Un río de belleza oscura y brillante, fluyendo a través del bosque encantado. A medida que la última modelo desapareció en la niebla, la multitud estalló en un aplauso atronador. Las luces se encendieron ligeramente. Un foco encontró una figura solitaria
emergiendo de los bastidores. Era Olivier Dubois. Se veía abrumado, sus ojos brillando con lágrimas mientras asimilaba la ovación. Caminó por la pasarela, lanzando besos con las manos pegadas a su corazón. Era un hombre renacido, un visionario reivindicado. Se detuvo al frente de la pasarela, justo delante de los asientos centrales. El aplauso comenzó a apagarse mientras levantaba una mano. Un asistente salió corriendo y le dio un micrófono. Esto era inusual. Los diseñadores hacían una reverencia. No daban discursos. Un zumbido de curiosidad recorrió la sala. Lennox se inclinó hacia Diana. Un poco dramático, ¿no? Shh, dijo ella, completamente cautivada. Olivier respiró hondo, su voz temblando ligeramente, pero llena de pasión. Gracias, comenzó, su acento haciendo que las palabras sonaran aún más sinceras. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Durante mucho tiempo estuve perdido. Tenía una visión, pero no tenía los medios. Tenía una voz, pero nadie estaba escuchando. El alma de Aure se estaba desvaneciendo. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la primera fila. Dicen que en los negocios debes ser despiadado, debes ser ruidoso, debes comprometerte. Me dijeron que vendiera mi nombre, que diluyera mi sueño. Casi lo hice. Otra pausa. Era un maestro de la farándula. Toda la habitación colgaba de cada una de sus palabras. Pero entonces, continuó, su voz creciendo más fuerte, apareció un ángel. No un ángel con alas, sino un ángel con un plan de negocios, un ángel con una visión mucho mayor que la mía. Alguien que vio el alma de esta casa y creyó en ella. Alguien que invirtió no solo dinero, sino sabiduría, fuerza y un coraje tranquilo y feroz que nunca antes había visto. Lennox sintió un parpadeo de inquietud. ¿Quién era este misterioso patrocinador? Miró a Roberto Montero, preguntándose si de alguna manera se había abalanzado y comprado la marca. Durante 6 meses, continuó Olivier, su voz resonando de emoción. Esta persona ha sido mi socia, mi estratega y mi inspiración. Decidimos que nuestro trabajo debía hablar por sí mismo primero. Pero esta noche, en la noche de nuestro renacimiento, es hora de que el silencio termine. Es hora de que la verdadera visionaria detrás de Aure tome su lugar en la luz. Diana estaba al borde de su asiento, su teléfono grabando en secreto. Un inversor sorpresa de celebridades, Angelina Jolie-Beyoncé. La revelación rompería Internet. Los ojos de Olivier encontraron su sección. Su mirada pareció fijarse directamente en Lennox. Por una fracción de segundo, Lennox sintió un escalofrío de miedo recorrer su columna vertebral. Era imposible. Una coincidencia. Señoras y señores, la voz de Olivier retumbó a través del Grand Palais. Por favor, den la bienvenida al corazón, la mente y el alma de la nueva Aure, la mujer que hizo todo esto posible, la señorita Clara de la Rosa. El nombre se quedó en el aire por un segundo singular, silencioso y desgarrador. Clara de la Rosa. El cerebro de Lennox no lo procesó. Era un fallo, un error de encendido. El nombre le era familiar, pero el contexto era ajeno. Era como escuchar que su dirección de casa era anunciada como la ubicación de los próximos Juegos Olímpicos. No tenía sentido. Miró a Diana, que tenía un ceño fruncido y confundido. ¿De la Rosa?, susurró. ¿Es una actriz? Y luego ella emergió de la niebla. Clara salió del lugar exacto por donde las modelos habían salido.
el lugar directamente frente a sus asientos. Llevaba el abrigo de terciopelo azul medianoche, una prenda tan poderosa y elegante que acaparó la atención de toda la habitación. Estaba desabotonado, cubriendo perfectamente su vientre de 5 meses de embarazada, que no estaba escondiendo, sino presentando como un símbolo de su poder. Su cabello estaba peinado en ondas elegantes y lisas. Su maquillaje era sutil, pero impactante. Se veía etérea, regia y absolutamente formidable. Un jadeo colectivo recorrió la multitud, seguido de una frenética explosión de flashes de cámara. Los fotógrafos, ya preparados para una sorpresa, se volvieron locos. El sonido era como una ametralladora disparando. La luz, un estroboscópico y cegador bombardeo. El mundo de Lennox no solo se desmoronó, se vaporizó. La sangre se le fue de la cara, dejándolo con una palidez húmeda y cenicienta. El champán en su estómago se convirtió en veneno. El aire en sus pulmones se solidificó. Pudo ver la cara de Clara, su expresión serena, sus ojos fríos como diamantes. No estaba mirando a la multitud. No estaba mirando a las cámaras. Lo estaba mirando directamente a él. En esa mirada silenciosa y devastadora, lo vio todo. Las mentiras, las traiciones, su condescendencia, su tranquila investigación, no en pasatiempos pintorescos, sino en un juego de poder de varios millones de dólares. El viaje a Ginebra no era un secreto para ella. Toda su vida era un libro abierto que ella acababa de prender fuego para que el mundo lo leyera. Diana finalmente lo entendió. El nombre de la rosa, el apellido de soltera de Clara, encajó en su lugar. El vientre de embarazada, la forma en que la mujer en la pasarela miraba al hombre a su lado. El color también se le fue de la cara, pero por una razón diferente. Este no era un momento que haría su carrera. Esto era una catástrofe. Ella no era la estrella de un cuento de hadas. Era la villana barata y desechable en una epopeya de venganza. Sintió los ojos de todos a su alrededor, los susurros que comenzaban a ondular por las filas. Quería que el suelo se la tragara por completo. Clara caminó lentamente, con gracia hasta el centro del escenario para unirse a Olivier. Él le tomó la mano y la levantó como si presentara a una campeona. El aplauso, vacilante al principio, se hinchó en un rugido. Los expertos de la industria, los editores, los compradores, lo entendieron. Esto no era solo un drama familiar. Era una historia de negocios legendaria, una adquisición brillante y sigilosa. Olivier se inclinó hacia el micrófono. «El alma de Aure», declaró, y la habitación explotó de nuevo. Lennox estaba congelado, una estatua de la vergüenza. Podía sentir cientos de ojos sobre él, quemándole la piel. Vio a Roberto Montero mirando, no con rivalidad, sino con una especie de piedad morbosa y fascinada. El edificio cuidadosamente construido de su vida, su poder, su imagen, había sido demolido por una mujer en un abrigo de terciopelo. Mientras Clara y Olivier hacían su reverencia final y salían del escenario, el hechizo se rompió. Lennox se puso de pie. Su mente gritando. Tenía que llegar a ella. Tenía que hablar con ella, explicar lo que no sabía. Simplemente tenía que llegar a ella. Empujó a una aturdida Diana y trató de correr hacia la entrada del backstage. «Señor, señor, no puede entrar aquí». Un enorme guardia de seguridad se materializó, bloqueando su camino con una mano firme en su pecho. «Es mi esposa», gritó Lennox, con la voz quebrándose de desesperación. «Déjame pasar». «Mis instrucciones son claras, monsieur.
dijo el guardia, con el rostro impasible. No se permite la entrada a nadie en el backstage. Las instrucciones, por supuesto, habían venido directamente de Clara. Estaba atrapado, humillado. Se volvió a su asiento, pero Diana ya se había ido, habiendo escabullido en la multitud, con la cara escondida detrás de sus manos. Estaba completa y totalmente solo en una habitación llena de gente que estaba mirando su ejecución pública. Los flashes, una vez su droga favorita, ahora eran los instrumentos de su tortura, capturando su desesperación desde todos los ángulos. Salió a trompicones del Grand Palais y a la fría noche parisina. El nombre en boca de todos era Aure. La cara en cada pantalla de teléfono era la de Clara, y la historia que estaba a punto de volverse viral en todo el mundo era su espectacular caída autoinfligida. El rey no solo había sido destronado, había sido revelado como un tonto en su propia corte. Las consecuencias no fueron una combustión lenta, fue un incendio forestal digital. Para cuando Lennox regresó a la esterilidad silenciosa de su suite en el Plaza Athénée, la historia ya era el tema número 1 de tendencia en todo el mundo. Aure de la venganza. Clara se levanta. La gran jugada de Lennox. Los titulares eran brutales y brillantes. Forbes. No es solo venganza, es una adquisición. Cómo Clara de la Rosa convirtió un desengaño en un imperio de la moda. Vogue. El movimiento de poder definitivo. Dentro de la impactante revelación parisina de Aure. The New York Post. El lío parisino de un multimillonario termina con su esposa en la pasarela y en la junta directiva. Internet, con su insaciable apetito por el drama, devoró la historia. Los memes ya circulaban. La cara de shock de Lennox junto a la serena de Clara. La expresión horrorizada de Diana, subtitulada. Mi cara cuando me doy cuenta de que soy el personaje secundario. La narrativa era irresistible. La esposa embarazada subestimada, emergiendo como una estratega brillante y poderosa, mientras que el marido infiel y su amante influencer eran públicamente humillados. Clara fue instantáneamente canonizada como un icono feminista, una santa patrona de las mujeres despreciadas en todas partes. Lennox era el villano, una caricatura de la arrogancia masculina y la infidelidad. Diana era un chiste. Lennox lanzó su teléfono al otro lado de la habitación, donde se estrelló contra una silla. Luis XVI paseaba por la suite como un animal enjaulado. El champán en hielo parecía estar burlándose de él. Llamó al teléfono de Clara. Fue directamente al buzón de voz. Llamó una docena de veces más, su desesperación creciendo con cada timbre sin respuesta. Envió un torrente frenético de palabras. «Clara, por favor, necesitamos hablar. Puedo explicarlo. Fue un error estúpido y terrible. Te amo. Sabes que te amo. Por favor, no hagas esto. Clara, respóndeme». El silencio de ella fue más condenatorio que cualquier respuesta enojada. Era el silencio del control total. Ella había dicho todo lo que necesitaba decir en esa pasarela. Diana estaba experimentando su propio infierno privado. Había huido al baño del hotel, cerrado la puerta con llave, y ahora estaba viendo cómo su carrera se desintegraba en tiempo real. Sus comentarios de Instagram, una vez un flujo de emojis de corazón y metas, se habían convertido en un pozo negro de vitriolo. Rompe hogares. ¿Disfrutaste el espectáculo? Lo viste desde la primera fila, ¿verdad? Imagina tratar de construir una marca destruyendo una familia. Patética. Su abrigo probablemente cuesta más que toda tu carrera. Sus seguidores la abandonaban en masa. Las marcas que le habían enviado productos gratis
publicaban declaraciones aclarando que no tenían ninguna relación oficial con ella. Una agencia que la había estado cortejando para una lucrativa campaña de cuidado de la piel envió un correo electrónico cortante revocando oficialmente su oferta. En un mundo donde la percepción pública era todo, ella se había vuelto tóxica de la noche a la mañana. Estaba llorando, sus lágrimas manchadas de rímel, goteando sobre el frío suelo de mármol. Su cuento de hadas había terminado, y no había príncipe encantador para salvarla. Solo había una puerta de baño cerrada y el resplandor de una pantalla de teléfono que transmitía su vergüenza al mundo. Lennox, incapaz de comunicarse con Clara, hizo lo único que sabía hacer. Trató de recuperar el control. Llamó a su jefe de relaciones públicas, un hombre llamado Jorge. «Jorge, necesitas arreglar esto», rugió Lennox al teléfono. «Emite una declaración. Algo. Lo que sea». Hubo un suspiro cansado al otro lado de la línea. «Lennox, ¿qué declaración podríamos emitir? Las fotos están en todas partes. Hay fotos de usted y la señorita Torres en la cena de anoche. Hay fotos de su cara cuando su esposa salió a esa pasarela. No tenemos ninguna jugada aquí». Entonces, Asuna, eres un genio de las relaciones públicas, por el amor de Dios. Un genio de las relaciones públicas no puede darle un giro a una guillotina, Lennox, dijo Jorge con la voz monótona. Y eso es lo que fue esto. Una decapitación perfectamente ejecutada y públicamente presenciada de su reputación. El consejo de nuestro equipo de crisis es unánime. Desaparezca. No diga nada. Desaparezca. ¿Desaparecer? Tengo una compañía multimillonaria que dirigir. Sobre eso, dijo Jorge, en un tono sombrío. La Junta ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Están invocando la cláusula de turpitud moral en su contrato. Quieren discutir su posición como CEO. Las palabras golpearon a Lennox como un golpe físico. Su compañía, la cosa que había construido de la nada, estaba siendo amenazada por esto, por su arrogancia, porque había subestimado a su esposa tranquila y amante del arte. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de humillación. Se vio obligado a abandonar el Plaza Athénée cuando la gerencia del hotel le informó cortésmente que su presencia estaba creando una interrupción para sus otros huéspedes de alto perfil, una clara señal de que su perfil ya no era el correcto. Reservó un vuelo de regreso a Madrid, un vuelo comercial esta vez, acurrucado bajo una gorra de béisbol en un asiento de clase ejecutiva, sintiendo las miradas de otros pasajeros. Diana fue dejada atrás. Le había enviado un solo mensaje de texto frío. «Te transferiré el dinero que discutimos. Esto se acabó». La había dejado ir sin pensarlo 2 veces. Otro problema que descartar. Ella era un daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que estaba luchando. De vuelta en París, Clara estaba en su suite en Le Bristol, no celebrando, sino trabajando. El sitio web de Aure se había colapsado por el tráfico. Los pedidos anticipados para la colección Nocturne, que habían decidido poner a disposición de inmediato, habían superado sus proyecciones anuales más optimistas en cuestión de horas. El abrigo de terciopelo, al que bautizaron como el de la Rosa, tenía una lista de espera de más de 10,000 personas. Paloma estaba coordinando con un equipo de abogados en Madrid, preparando las primeras solicitudes de divorcio. Olivier estaba atendiendo llamadas de todos los grandes almacenes del mundo, desde Bergdorf Goodman hasta Harrods. Clara estaba tranquila, serena, el ojo del huracán que había creado.
Miró un feed en vivo de la cotización de Caldwell Analytics. Estaba cayendo en picado. El mercado, como el público, había emitido su juicio. Finalmente miró su teléfono, las docenas de llamadas perdidas y los mensajes frenéticos de Lennox. Los leyó, su rostro sin expresión. Luego abrió un nuevo mensaje. Escribió una sola frase y se la envió. Te veré en Madrid. Mis abogados se pondrán en contacto para programar una reunión. No era la respuesta de una esposa herida. Era el comunicado de un poder nuevo y formidable. El juego había terminado. Ahora era el momento de saldar cuentas. Madrid estaba fría y gris cuando Lennox aterrizó. Un espejo perfecto de su nueva realidad. La casa que una vez había entrado como un héroe conquistador se sentía como un mausoleo. El silencio era pesado, acusador. Clara no estaba allí. La mayoría de sus pertenencias personales se habían ido, retiradas con una tranquila eficiencia que era tan escalofriante como su revelación en la pasarela. Un solo sobresellado yacía en la mesa de entrada principal. Era del bufete de abogados de la Rosa, Montero & Company, el antiguo bufete de su suegro. La solicitud de divorcio. La reunión de emergencia de la junta directiva en Caldwell Analytics fue un baño de sangre. Lennox, sin afeitar y exhausto, trató de proyectar un aura de control, pero la ilusión se hizo añicos. Los miembros de la junta, hombres y mujeres que él había elegido a dedo, lo miraban con una mezcla de decepción y cálculo frío. La cláusula de turpitud moral era su arma, y la humillación global de su CEO era la munición. Las acciones habían caído un 17%. Los anunciantes clave estaban deteniendo sus campañas. Su drama personal se había convertido en una responsabilidad corporativa. No fue despedido. Eso sería demasiado desordenado. En cambio, se le animó a tomar una licencia indefinida, con efecto inmediato. Fue despojado de su papel como CEO y presidente. Retuvo sus acciones, pero su poder, su identidad, se habían ido. Salió de la sala de juntas que había construido, un rey exiliado de su propio reino. La reunión a la que Clara había accedido tuvo lugar una semana después. No en una oficina de abogados, sino en su propio terreno. Había alquilado un piso en un edificio moderno y elegante en el distrito de negocios de Madrid, la nueva sede de Aure en Norteamérica. Cuando Lennox llegó, no fue conducido a una sala de conferencias, sino a lo que claramente iba a ser un estudio de diseño. El vasto espacio bañado por el sol estaba en su mayoría vacío, excepto por unas pocas mesas de dibujo y una sola mesa simple con 2 sillas en el centro. El aire olía a pintura fresca y a posibilidad. Clara estaba de pie junto a las grandes ventanas, mirando hacia el río. Se volvió cuando él entró. No llevaba un traje de poder o un abrigo dramático. Llevaba un suéter de cachemira sencillo y jeans de maternidad. Se veía suave, hermosa y completamente intocable. Su embarazo era más pronunciado ahora, un recordatorio claro y presente de todo lo que él había roto. Clara, comenzó, su voz ronca. Lo siento mucho, por todo, por Diana, por París, por mis mentiras. Fue una enfermedad, una adicción a algo nuevo, algo superficial. No significó nada. Tú y nuestro hijo, sois mi mundo. Ella escuchó pacientemente, su expresión ilegible. Cuando terminó, le hizo un gesto a una de las sillas. Siéntate, Lennox. Él se sentó. Ella permaneció de pie, una dinámica de poder sutil,
pero significativa. Dices que no significó nada, dijo, con la voz tranquila y uniforme. Pero sí lo hizo, ¿verdad? Significó que respetabas la emoción de un secreto más de lo que me respetabas a mí. Significó que valorabas la validación de un extraño más que la santidad de nuestro matrimonio. Significó que me veías como un accesorio doméstico tranquilo en tu vida, no como tu socia. Eso no es cierto, suplicó. Fui un tonto. Estaba ciego. Te amo. El Lennox que amaba no habría sido capaz de esto, respondió ella, un parpadeo de genuina tristeza en sus ojos. El Lennox que amaba era ambicioso, sí, pero también era mi mejor amigo. Nunca me habría subestimado. Ese hombre se ha ido, o tal vez nunca existió realmente. Se acercó a la mesa y colocó una carpeta frente a él. Estos son los términos del divorcio. No son negociables. Él abrió la carpeta. Era tan meticulosa y devastadora como su revelación en París. Ella no pedía la mitad de su fortuna. El dinero de la rosa significaba que no lo necesitaba. En cambio, pedía algo mucho más preciso. Ella quería la casa. De todos modos, estaba a su nombre. Estaba estableciendo un fideicomiso para su hijo que él debía financiar, con una porción significativa, pero no paralizante de sus activos líquidos. Los términos para la custodia eran claros. Ella tendría la custodia física y legal exclusiva. Él tendría derechos de visita supervisados, contingentes a su comportamiento. Pero había una cláusula final, brillante y brutal. Verás, dijo ella, he renunciado a cualquier reclamación sobre tus acciones de Caldwell Analytics, dijo, observando su rostro. Con una condición, transferirás el 5% de tus acciones totales al fideicomiso del bebé con efecto inmediato. Yo actuaré como fideicomaria. La cabeza de Lennox se levantó. Era una cantidad masiva, suficiente para darle una voz significativa en la compañía. Su compañía. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué quieres una parte de la compañía? Clara finalmente permitió que una pequeña y fría sonrisa tocara sus labios. Porque construiste esa compañía sobre la idea de predecir el comportamiento humano. Analizas datos para ver lo que la gente querrá, lo que hará, quiénes son. Se puso una mano en el vientre. Estoy asegurando que nuestro hijo, tu heredero, siempre tendrá un asiento en la mesa de tu legado. Y yo, como madre y fideicomaria del niño, estaré allí para proteger ese interés. Me hiciste un fantasma en mi propio matrimonio, Lennox. Ahora seré el fantasma en tu sala de juntas. Un recordatorio permanente de lo que sucede cuando te equivocas en el cálculo. Era jaque mate. Ella había tomado su traición y la había forjado en un arma que le daría un punto de apoyo permanente en su mundo. No solo lo había dejado, había colonizado su imperio. Se sentó allí derrotado, los papeles en la mano, sintiéndose como un certificado de defunción para la vida que una vez conoció. Vio a la mujer frente a él, la madre de su hijo, y se dio cuenta de que nunca la había conocido realmente. Había visto una hermosa pintura para colgar en su pared, y se había perdido a la feroz y brillante artista que la había creado. ¿Es todo?, preguntó, con la voz hueca. Sí, Lennox, dijo ella, volviéndose a la ventana, su silueta enmarcada por la brillante promesa de la ciudad. Eso es todo. Él la dejó allí en su comienzo, y caminó de regreso a los escombros que él mismo había creado. El millonario había perdido más que una esposa. Había perdido su trono, su orgullo y su futuro. Todo porque no había visto a la reina de pie a su lado. ¿Qué te pareció esta historia? Misión. De la sombra al escenario. La historia de Clara de la Rosa.
trasciende la simple venganza. Es un relato épico y meticulosamente elaborado sobre la recuperación de la narrativa personal. Nos enseña que para construir un futuro, a veces debemos enfrentar el pasado y reclamar nuestra voz. Clara no solo expuso una traición, sino que desmanteló un imperio de arrogancia con las mismas herramientas que su esposo menospreciaba: su intelecto, su aguda observación y su profunda comprensión del verdadero valor. La caída de Lennox es un escalofriante recordatorio de que las torres más altas a menudo tienen los cimientos más frágiles. Su ego fue su ruina. Su error fatal fue creer que el silencio de Clara era una señal de debilidad. En esta era digital, donde las reputaciones pueden ser destrozadas en un solo momento viral, la historia nos obliga a reflexionar sobre la dinámica del poder, el respeto y la autoestima en nuestras propias vidas. ¿Crees que la venganza de Clara fue una medida fría y calculada? ¿O fue una respuesta perfectamente proporcional a la traición de su esposo? ¿Cuál crees que fue el golpe más devastador para Lennox? ¿La humillación pública en la pasarela o la pérdida del 5% de su empresa y de su poder en el futuro? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y eso no es todo. Si esta historia de audacia y empoderamiento te ha atrapado, no querrás perderte la próxima. Hay un universo de relatos esperando ser contados. ¿Qué tipo de historia te gustaría que trabajemos a continuación? Dinos tus ideas y juntos crearemos la próxima narrativa inolvidable.